Siempre, casi siempre nos echan la culpa a nosotros. Sí, 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 sí. Aquí siempre tiene la culpa, completamente de acuerdo. Sí, ya, eso se veía venir, eso se veía venir. Bueno, adelante, dame un segundito y corto mi micrófono aquí. Perfecto. Bueno, los dejamos con Marcelita. Marcelita es nuestra dura. Vamos a ver que tú misma te presentes, por favor. ¿Me regalas presentación, porfis? Listo. Muy buenas noches para todos. De verdad, agradecemos, en nombre del webinar, agradecemos muchísimo su tiempo, agradecemos la atención plena de la cual nos estaba hablando ahorita Sandrita, esa conciencia que necesitamos. Estamos súper alineadas con Sandrita. Si nos hubiéramos puesto como de acuerdo, pues yo me puedo ir y ya el tema quedó listo, porque ya quedamos. Bueno, yo voy a hablar sobre la cultura organizacional de seguridad y salud en el trabajo. Estoy muy feliz de compartir con ustedes. Mi nombre es Lida Marcela Falla Aldana y la siguiente, por fin me manden. Por aquí hay un registro de más o menos de lo que a mí me gusta. ¿Cómo me defino? Pues más allá de los títulos, de ser profesional en salud ocupacional, como dijo Anita, y demás, soy una apasionada por la seguridad de salud en el trabajo. Me encanta la idea del bienestar integral del trabajador, enfocado en sus tres aspectos: mental, físico y social. Entonces, nada de lo que hemos logrado ha sido un trabajo individual, es un trabajo en equipo. Entonces estoy muy contenta de compartir con ustedes y un poquito por aquí de quién soy yo. Hoy estoy, la siguiente, mi Mandy, porfis. Hoy estoy presentando mi empresa. Es una empresa que tenemos en sociedad junto con mi esposo y con unos amigos, en los cuales ellos crearon Tech Impeller, que es dedicada a todas las soluciones tecnológicas. Obviamente también están utilizando la inteligencia artificial y pues se desarrollan diferentes tipos de proyectos. Yo lidero una de sus líneas de negocios, la siguiente, mi Mandy. No. Yo lidero la línea de negocios de Bilaboral HSQ, en la cual desarrollamos una app, una aplicación que nos permite organizar y como sistematizar los sistemas de gestión. Entonces, porque pues a veces como que en las empresas se vuelve uno un loco con tantos registros y tantos documentos y llevar el control de todos los trabajadores. Entonces, como yo he estado en esta industria aproximadamente hace unos 23 años, entonces he pasado por todos los cargos y en diferentes tipos de industria. En la que más he estado ha sido en el sector de hidrocarburos. Hoy en día estoy en Canadá en aviación, pero también he estado en tecnología, he estado en transporte, he estdo en alimenticia al principio de mi carrera, estuve también en la parte de textiles en Ibagué, en molinos de arroz en el Tolima, bueno, en fin, en muchas partes, en Perú, en la refinería de Talara. Todas esas actividades, digamos, que me han permitido tener una experiencia en la cual yo decía, oiga, nos estamos nosotros como enredando un poquito y no haciendo las cosas simples, como lo decía Diana, en los sistemas de gestión. Entonces creamos este producto que está al servicio de ustedes y pues bueno, esperamos que sea para facilitarles la vida. La siguiente, mi Mandy, porfis. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cultura organizacional en el trabajo, cómo vamos a afirmar esos comportamientos seguros, cómo vamos a modificar los comportamientos inseguros y tenemos un par de conclusiones. Next, please. Cultura. Bueno, yo quiero hablar un poquito sobre cultura. Me pueden escribir en el chat, yo no sé, yo no los estoy mirando, pero me cuentan como qué se imaginan ustedes, por qué es cultura, cómo definen la cultura, cómo se han dado cuenta
de la cultura organizacional en un trabajo, o cómo se han dado cuenta de una cultura de una región o de un país, cómo lo determinan. No sé, por ahí si Mandy, ¿qué comentarios hay en el chat? Porque yo no los puedo ver, o sí los puedo ver. Venga, yo miro. Por aquí el chat. No veo. Sí, Marcia, si puedes verlos, por favor, haz clic sobre la lecturita del lado Ya, inferior. estoy aquí. Eso. Ok. Aún no hay. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre cultura. ¿Será que cultura organizacional la hace un trabajador, por ejemplo, que tenga todos sus comportamientos seguros, el más juicioso, el más pilo, pero él solito, y podemos decir ese trabajador está haciendo cultura? No sé, no dicen por aquí, no, ¿cierto? Si ponemos a todos los trabajadores, pero los vamos a hacer la semana de seguridad y salud en el trabajo, y vamos a hacer la semana de HSE, la semana y durante esa semana, en el año, solamente vamos a trabajar. ¿Será que es cultura? Tampoco, ¿cierto? Por aquí, Valentina, gracias por ese concepto, conjunto de conocimientos que caracteriza a una sociedad o grupo social determinado. Entonces, ¿qué necesitamos para que cuando uno va a un lugar y determine uno qué es cultura? ¿Cierto? Que varios comportamientos sean repetitivos por casi todas las personas que están en ese lugar. Y ahí uno dice, la cultura de este país, la cultura de esta región de este país, la cultura de esta ciudad, la cultura de esta empresa, incluso la cultura de una familia. En la familia se llama un poco más como tradición, pensaría yo, pero se va haciendo cultura cuando se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar sobre cuáles son esos comportamientos repetitivos que necesitamos afirmar y cuáles son los que necesitamos modificar. Siguiente, mi Mandy, porfis. Por aquí traigo un ejemplo de, yo sé que la gran mayoría conocen las consecuencias y las causas raíces del desastre que hubo a raíz de la explosión nuclear en Ucrania, de Chernobyl en 1986, donde el Comité Investigador International Atomic Energy Agency determinó que una de las causas raíces fue la falta de cultura en seguridad. Fue la primera vez que se habló sobre eso como un término. Más adelante, en 1993, el Comité de Health and Safety digamos, internacional de la parte nuclear definió por primera vez qué era la cultura de la seguridad. Permítanme leerla. Dice, es el producto de los valores, actitudes, competencias y patrones de comportamiento grupales e individuales que determinan el compromiso y el estilo y la competencia de los programas de salud y seguridad. Organizaciones con una cultura positiva están caracterizadas por comunicaciones fundadas en la confianza mutua, por percepciones compartidas respecto de la importancia de la seguridad y por su confianza en la eficacia de las medidas preventivas. Esta fue la definición que dieron de cultura de seguridad. A raíz de ahí, las personas que estamos trabajando en esta área, pues hemos desarrollado diferentes técnicas, tecnología, hemos utilizado diferentes medios para lograr fomentar esa cultura de seguridad. El link donde ustedes pueden verificar, bueno, igual pueden googlear, esta fotografía fue sacada de National Geographic, entonces pueden ahí consultar cuáles fueron las consecuencias, y si se interesan un poco más en el tema de saber cómo impacta la cultura de la seguridad en las organizaciones. Siguiente, mi Mandy, por favor. Tenemos por aquí, muy alineada con lo que estaba diciendo Sandrita, la definición de salud por la Organización Mundial de la Salud, que ya lo había mencionado, es el bienestar completo, mental, físico, mental y social, y no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición no está solamente para trabajadores, sino para nosotros como individuos, porque detrás de me encanta esa imagen de ese trabajador, detrás de esa imagen está una persona, y así es como debemos vernos, como personas más allá de la actividad que estamos desarrollando en nuestros diferentes trabajos. Mi Mandy, siguiente. Por aquí traigo a colación
una de los requisitos de la norma, y puse la foto del señor tomándose la cápsula, porque así nos gustaría que dársela a las personas, ¿cierto? Como toma de conciencia. Entonces, tómese esta pastica de conciencia y listo. Pero es un proceso un poco más allá. Quiero hablarles sobre la toma de conciencia y cómo es la conciencia plena. Voy a poner un ejemplo en el cual podemos ver cómo es esa conciencia plena. Cuando nosotros estamos aprendiendo a conducir un vehículo, en ese momento nosotros estamos siendo conscientes de todos y cada uno de los movimientos, de cómo se mira en el espejo, de cómo manejo los cambios, del acelerador, del freno, de, bueno, si el vehículo es mecánico, entonces del embrague, en fin, todo está en ese momento concentrado en eso. Es más, si una persona nos habla o algo así, es un distractor, porque nosotros tenemos que estar enfocados. En ese momento, el conocimiento está en la corteza frontal de nuestro cerebro y todavía no se ha automatizado, todavía no ha pasado al inconsciente, que es en la parte occipital. Entonces, todos nuestros procesos están siendo conscientes. ¿Qué pasa cuando nosotros, a medida que vamos aprendiendo a conducir este vehículo? Este es solamente un ejemplo. Entonces, pasa que el aprendizaje, ¿cierto? Se va aumentando la experticia, pero también se va disminuyendo la conciencia de riesgo, la percepción de riesgo. Entonces nosotros ya nos sentimos como más conformes, ya hablamos, ya nos reímos, bueno, hay unos que hasta chatean mientras conducen. ¿Por qué? Porque bajó la percepción del riesgo, pero aumentó la conciencia. En ese proceso de aprendizaje de un conocimiento ocurren también los procesos de... ¿me haces un favor, mi Mandy? Pasamos a la siguiente. En ese proceso de aprendizajes, gracias, nosotros desarrollamos unos conocimientos que van a ser positivos o unos hábitos que van a ser positivos y a lo mejor otros hábitos que son negativos. Y cuando son positivos, pues maravilloso, porque están en el consciente y en el inconsciente y lo necesitamos es que se repitan y necesitamos como influenciar a las otras personas para que eso vaya también volviéndose parte de la cultura. Pero ¿qué pasa con aquellos comportamientos negativos que son inseguros y que necesitamos modificar? Ese es un tema que se alinea mucho, de nuevo, a lo que decía Sandrita, porque tiene que ver con la motivación. Tenemos que entrar en ese subconsciente de cuáles son las creencias. Por eso nosotros podemos tener un conocimiento sobre algo y no aplicarlo, ¿sí? Entonces lo entendemos, pero como que no hay esa comprensión realmente y pensamos que eso no nos va a pasar, que eso no es con nosotros, que a nosotros el azúcar no nos afecta, que a nosotros la falta de ejercicio tampoco. Entonces, durante todas esas actividades, buenas noches, durante todas esas actividades es necesario identificar cuáles comportamientos son conscientes y cuáles están en nuestro inconsciente, cuáles estamos aquí y cuáles estamos acá. La invitación es que todas las actividades que nosotros hagamos, las hagamos con una conciencia plena. Ahora, hoy en día, se habla del multitasking, ¿no? Entonces, no, que yo pueda hacer varias cosas al mismo tiempo. Pues resulta que el cerebro, eso científicamente está comprobado, eso no es que yo me lo inventé ni nada por el estilo. Nosotros podemos hacer actividades, pero realmente estar enfocados en una sola, ¿sí? Podemos hacerla en secuencia, pero no es que podamos hacer como focus realmente todo, de todo en todo, no. O una cosa haré bien y las otras las dejaré más o menos. Entonces, y eso no es solamente para los hombres, también es para nosotras las mujeres. Entonces, nosotros estamos enfocados en una cosa y ahí hay conciencia plena. La siguiente, mi Mandy, porfis. ¿Cómo vamos a hacer las posibles soluciones para nosotros generar esa cultura que queremos en las organizaciones? Este solamente es compartir una experiencia, digamos que quiero compartirles algunas soluciones que yo he podido experimentar durante estos 23 años dedicada específicamente a esto y que han sido positivas y que han funcionado, y hay otras que no me han funcionado que también se las voy a compartir. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para reafirmar el comportamiento positivo? Pues lo primero es identificarlo, ¿cierto? ¿Cuáles son las cosas positivas?
Nosotros generalmente en las empresas, y antiguamente se hablaba de seguridad basada en comportamiento, ahora ya se ha avanzado un poquito más hacia precursores del error, pero la seguridad se enfocaba mucho en las cosas como los actos inseguros. Y entonces estaba como ese enfoque, llegábamos a un lugar y a ver entonces, a ver qué encontramos malo, ¿sí? Y quedaba registrado todo lo malo, pero no quedaba registrado lo bueno. Entonces, la invitación es a registrar también lo positivo. Vaya buscando qué hay positivo que pueda reforzar y que pueda usted felicitar a esos trabajadores, a ese equipo de trabajo o a ese trabajador que está avanzando en ese esfuerzo por mejorar los actos seguros o los hábitos positivos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como líderes de cualquier proceso, mostrar interés genuino en el bienestar del trabajador. No podemos nosotros estar no siendo coherentes. Si nosotros decimos eso es porque nosotros estamos arrastrándolo con el ejemplo, porque estamos siendo evidentes. Cualquier persona que nos vea por primera vez puede sentir, ¿sí? Pueden percibir si nosotros realmente estamos haciendo un interés real en el equipo de trabajo, en las personas, cualquier persona puede percibir si nosotros estamos poniendo atención o no. El segundo es si está hablando con un trabajador, solo con un trabajador o un grupo pequeño, procure hablarles por el nombre. Ustedes no se imaginan lo importante que es para las personas sentirnos identificadas y parte de un equipo de trabajo. Entonces tenemos que hacerlo a través del nombre. Ojalá, cuando yo utilizo una técnica, ¿sí? Que la tengo hace muchos años para aprenderme el nombre de las personas. Cuando las saludo por primera vez o se me presentan por primera vez, yo repito el nombre de esa persona. Si me dice, mire, mucho gusto, yo soy Pablo, yo le digo, hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Hace cuánto llegaste? Tal. Y en ese momento, como que mi cerebro registra ese nombre y lo asocio con algo. Entonces yo digo, no, si Pablo se llama mi hijo, por decir algo, entonces digo, lo voy atando, voy haciendo esa conexión. Eso hace que las personas sientan un vínculo especial, se sientan especial. Cuando usted les dé una recomendación, esa persona se va a sentir como comprometida con usted, como atada a usted. Entonces, de esa manera, usted puede ir generando ese comportamiento. Si la persona siente que no es parte del equipo, que no se acuerdan de su nombre, que le cambian el nombre, que cosas así, la persona va a generar un rechazo cuando usted le hable. Entonces, una cosa tan sencilla como esa, que es parte de nuestra humanidad y de nuestra identificación como personas. También en las reuniones preoperacionales, hágales saber de qué se trata el proyecto. ¿Por qué puse esa imagen que está ahí? Uno de los proyectos que yo participé, digamos que tuve la oportunidad de trabajar, fue cuando construimos los centros de generación eléctrica y las plantas de tratamiento de gas en una de las regiones del campo, y allá se estaba teniendo muchos problemas porque pues la construcción implica una parte que es civil, otra parte que es metalmecánica, otra parte que es eléctrica, otra parte de instrumentación, es decir, son muchas etapas en la parte de construcción y se estaba teniendo fallas en los procesos digamos, los trabajadores que estaban excavando para la electrificación de los pozos muchas fallas, muchas demoras, bueno, habían varios incidentes y en parte fue porque identificamos si no se estaban sintiendo parte del equipo. O sea, como que no, yo solamente estoy aquí excavando, no, pues solamente excavando no, es excavando una parte muy importante que va a ser para la electrificación de los pozos. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una reunión donde les explicamos cómo era el proceso, para qué servía lo que estaban haciendo. Cuando les dijimos, ustedes son parte de un proyecto ambiental, energético, muy importante en la región, no sé qué, cambió completamente la actitud, disminuyeron los incidentes, bueno, muchísimas cosas. Después alcanzó a llegar, les estoy hablando más o menos, eso fue en el 2005, llegaron otras personas que eran como ya sus hijos, como a los mismos proyectos. Ya el proyecto obviamente ya estaba terminado, ya estaban en la etapa de producción y mantenimiento, y llegaban y decían, mi papá participó en este proyecto. ¿Quién era su papá? Parte de la mano de obra no calificada de las áreas de influencia donde estábamos desarrollando el proyecto. Pero no decían, no, mi papá fue el que excavó, mi papá hizo parte de este proyecto, él ayudó a construir esta planta. Entonces, la persona como se siente involucrada, se siente motivada y eso va a desarrollar cosas positivas.
Involucrarlos en las soluciones. Si tenemos un problema, oiga, compartámoslo y la gente nos da la solución. Entonces es cuestión de escuchar y de no pensar que es que nosotros somos los que nos la sabemos todas y entonces que como llevamos 20 años, entonces, mejor dicho, ya le evitamos. Pues no, señor, siempre podemos aprender, siempre tenemos que estar en esa actitud de aprendizaje. Yo ahorita, que me encuentro recientemente entrando a la industria de la aviación, no se imaginan todo lo que estoy aprendiendo desde riesgos que no sabía ni que existían. Entonces, todos los días tenemos la oportunidad de aprender. Destaque el liderazgo en todos los niveles jerárquicos. Creo que Sandrita, bueno, y mis colegas se adelantaron y me ayudaron ya con esto en un preámbulo, pero podemos ser líderes en cualquier nivel jerárquico de la compañía. No necesito estar en la cima para ser líder, ni tener el cargo de líder para ser líder. Necesito es tener una actitud de influenciar en la gente, que diga, mi actitud es por conocimiento. Entonces, si yo digo mi conocimiento es en el área eléctrica, pues entonces el trabajador que va a tener más confiabilidad en la información es el que lo van a buscar para eso, para resolver un proceso eléctrico, para asegurar una actividad eléctrica. Entonces, somos champions en el tema que nosotros manejemos del conocimiento en el que nos hayamos puesto como expertos, como esa experticia que tenemos. La siguiente, mi Mandy. En esta me van a perdonar la cantidad de letras, yo sé que no es lo mejor, pero no quería que se me escapara nada en el tiempo, digamos, tan concreto que debemos tener. ¿Qué no funciona? La cantaleta. ¿Sí? Entonces llegar usted regañando y es que mire que es que el artículo yo no sé qué, que dice que sí sé más, que es que usted tiene que ponerse, que usted tiene que quitarse, eso no funciona. ¿Sí? Yo lo viví hace 20 años y hasta la uso me la gané, ya después hicimos las paces, pero la cantaleta no funciona. No funcionan las amenazas, no funciona la presión excesiva, porque cuando hay presión, entonces empieza el error. ¿Sí? Si usted se siente presionado, usted dice, oiga, no, pero ¿por qué se me quemó esto? ¿Por qué me pasó esto? Es porque ahí hay una presión excesiva y conduce al error y conduce obviamente al incidente. Usted dice, no voy a publicar esta lección aprendida o este procedimiento. Nadie va a parar a leerlo, ni usted se para a leerlo. Entonces, eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo acompañado de algo más. Culpar a los trabajadores en los accidentes. Es que usted tuvo la culpa, es que mire si no se hubiera subido, pero es que mire que no sé qué, tampoco. El deficiente clima laboral no funciona. ¿Qué sí funciona? Identifique el comportamiento negativo, el que hay que corregir. Entonces, ¿cuáles son los comportamientos negligentes o imprudentes? Negligente cuando hago lo que no me toca, imprudente cuando hago lo que no debo. Identifique qué lo activa, esa motivación. ¿Cómo podemos nosotros saber cuál es la motivación de alguien? ¿Cómo lo observamos? Cuando preguntamos sin juzgar. ¿Cómo es una pregunta sin juzgar? Bueno, le voy a hacer más bien el ejemplo de cómo una pregunta con juicio. Oiga, parece que a usted le hubiera como caído del zarzo. ¿Cómo se subió por allá? ¿Cierto? Entonces usted ya está juzgando, ya el trabajador, ¿qué le va a contar? Nada, ¿sí? Escuchar, comunicar usando programación neurolingüística, pues no voy a hablarles del tema, pero pues pueden ustedes buscar sobre el tema porque es muy, muy, muy interesante. Incentive el reporte no pugnitivo, o sea, que no haya un reporte donde vayan a castigar al trabajador. Utilice la lúdica, utilice el buen humor, ríase con la gente, eso llega al mensaje más bonito. Celebren los pequeños logros, no, es que vamos a esperar a los 20.000 días sin accidentes. No, celebre los 30, si lleva 30, celebre 30. Lleve un registro dentro de los programas de seguridad basado en comportamiento o programas de seguridad basados en los precursores de error, en fin. Elabore y actualice los ATS, pero acompañando a la gente en las actividades. ¿Por qué? Porque cuando ustedes los hacen con los trabajadores, uno aprende y ellos también. Y se hace un equipo. Y adivines que se vuelven custodios de ese procedimiento y de cómo hacer las cosas bien. Pues ellos mismos. Entonces, eso incentiva al cambio negativo inseguro porque ellos mismos son los que están diciendo, mire, a esto vamos a hacerle mantenimiento a esta máquina y tenemos que hacerlo no se le puede quitar la guarda. Entonces, ellos mismos van a custodiar eso y que
vamos a hacer esto, pero no se le puede quitar la guardia. Entonces, estos son como algunos puntos, habrán muchos más. Ustedes pueden compartir en el chat qué les ha funcionado a ustedes y con eso el conocimiento no es solamente mío, sino que es el conocimiento de todos. El siguiente, por favor. Por aquí. Hay algo muy importante que a mí me ha funcionado y que me encanta, que es creando un nuevo hábito o un comportamiento. ¿Cómo se crea un nuevo hábito o un comportamiento? Con el conocimiento, pero cuando lo pegamos a la emoción y a la reflexión. Entonces, cuando el conocimiento está pegado, el pegamento, digamos, cuando nosotros estamos adultos, lo que pega realmente es la emoción. Entonces, aquí les puse esta imagen de esta lápida, porque con esta termino, digamos, como mi presentación, que es a nosotros nos ocurrió un incidente en uno de los proyectos en los que yo trabajé, donde un camión tenían un bombín es un tubo aproximadamente unos 5 metros y de diámetro unas 3 pulgadas, se cayó en plena ciudad, en una ciudad pequeña, en Neiva, se cayó en la primera séptima. Ellos iban de un campo para otro y se cayó ese bombín. En la calle había podido matar ese tubo a un motociclista, a un ciclista, a un transeúnte, y todo lo que genera un accidente como esos, de que un vehículo de un contratista de la petrolera mate a alguien en la ciudad, pues imagínense todo, la parte de imagen, el muerto, o sea, bueno, todas las consecuencias potenciales. Lo que hicimos fue una dramatización, contratamos a actores profesionales, hicimos un velorio en el taller. Cuando ellos se bajaron del bus en la mañana, estaba ya el ataúd, el muerto, la viuda, bueno, toda la parafernalia que indica toda la lección aprendida por no hacer un amarre seguro de una carga. Ellos quedaron impactados. Fue realmente una lección disruptiva, pero les puedo decir que en 5 años que estuve en ese proyecto, más otras personas que siguieron, no se presentaron eventos con lesiones incapacitantes. El modelo cambió, absolutamente cambió, porque una cosa es que tú pegues una lección aprendida en una publicación de una pared, y otra cosa es que les muestres a ellos y ates la emoción, la reflexión a un conocimiento. Hay unas dinámicas, por ejemplo, que también hemos hecho. Hay una que me gusta mucho que se llama la palabra clave, que es coger cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, difundir una resolución, difundir algo técnico, entonces lo podemos hacer por medio de una palabra clave. Entonces difundimos, no sé, alturas con otra actividad. Y lo que hacemos es que con la familia o algo así, y llegamos y esa palabra clave la relacionamos para que el trabajador, digamos, linkee lo que tiene que ver con el conocimiento con la palabra. Y así sucesivamente hay varios ejemplos que con mucho gusto en mis redes sociales o me escriben y puedo contarles más, pero debo dar espacio en este momento a mi siguiente colega. Entonces, por mi parte, muchísimas gracias. La siguiente es la conclusión. Mi Mandy, porfis. Conclusión: liderazgo genuino, coherencia para generar credibilidad, creatividad para romper esquemas, comunicación asertiva, perseverancia para insistir, persistir y nunca desistir, y esperen los cambios que sin duda llegarán. Muchísimas, muchísimas gracias. Es un placer tenerlos aquí y gracias, Dianita, y gracias a todo el equipo por este espacio tan bonito. Hasta la próxima. Gracias, Marcelita. Excelente presentación. Muchas gracias a todas y muchas gracias por quedarse ya casi